Queremos hablar también, Benja, sobre las acciones, sobre el IPSA y el mercado local, y para eso nos acompaña un excelente entrevistado, Sí. Arturo Frey, gerente general de Renta 4. ¿Cómo estás, Arturo? Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Patricio, hola Benjamín, gracias por la invitación. Oye, te veo trabajando ahí con chaqueta, Sí. No corbata. estamos solos, Pato. ¿Corbata o no? Sí, 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 Corbata nos también. hace sentir un poco mejor. ¿Cómo el mercado trabaja hoy día, Arturo, ¿no? ¿cómo funciona? Sí. Hasta la una Ya. está abierta la bolsa hoy día, Pero un día súper pero flojo, siempre hay ¿no? cosas que hacer. Flojo. El mercado me refiero. Oye, lo que no ha estado flojo es el IPSA, este año subiendo como 35%. Le queda todavía combustible, ¿no? Bueno, hay varios ángulos en los que se puede responder esta pregunta. Primero, podemos ir de lo más esotérico a lo que es una barrera psicológica, por ejemplo, A ver. técnica, que pueden ser los 10.000 puntos, que es un número round number, como se le dice en el mercado, un número redondo, y que ya estamos bastante cerca, sobre 9.000, ya nos quedan 10% para esos 10.000 puntos que son bastante icónicos. Entonces, en sentido, esa podría ser una barrera psicológica y también coincide con ciertas proyecciones de análisis técnico que también podrían llevarnos a pensar que ese sí podría ser un techo técnico, por supuesto acompañado por el principal catalizador del mercado estos años, que ha hecho que también se descorrelacione el mercado respecto de los mercados desarrollados, que ha sido el tema electoral. Y ahí está toda la incertidumbre si va a pasar lo mismo que pasó el 2009, el 2017, en el sentido que si bien fueron años muy buenos los electorales cuando se cambiaba de signo político, pero muy basado en las expectativas, y luego cuando se empezaron a materializar los planes de gobierno, las iniciativas en el Congreso, se estancó la bolsa. Entonces finalmente los años electorales fueron mucho mejores que los años del Es gobierno súper que... punto ese. Sí. Súper punto. O sea, claro, como uno siempre habla que el mercado se adelanta, la pregunta es si es que viene este cambio de color político y gobierna a la derecha, si es que la bolsa va a rentar bien en esos años o ya se está anticipando todo eso. Porque si uno mira la historia, yo creo que tú tienes razón. Yo creo que los gobiernos, los mejores años para la bolsa fueron con gobiernos de izquierda o centroizquierda. Sí, y sobre todo los años electorales antes de que asumiera la derecha, en este caso Claro. Piñera. Entonces, ese fue un gran año, pero luego yo creo que más allá solamente de que hayan internalizado todo lo bueno que venía, yo creo que fue que los planes de gobierno y todo lo que tiene que ver con el gasto público y todos esos catalizadores de la inversión no se fueron cumpliendo. Entonces, yo no creo que se esté internalizando todo el año anterior y que luego ya no quede más espacio, sino que más bien que las expectativas tienen que ir materializándose para que esto sea un rally que sea sostenible en el tiempo. En ese sentido, Arturo Frey, gerente general de Renta 4, ¿qué tan determinante ha sido el ingreso de inversionistas del retail y las plataformas digitales en este auge que estamos viviendo con el IPSA? Yo creo que todo ha sumado en realidad, y sobre todo en el caso de Chile, que es un mercado que no es tan profundo. El inversionista retail tiene más peso que lo que puede tener quizás en algunos mercados desarrollados. Ahora, esto tampoco ha sido un tema solo de clientes retail, que ha entrado mucho a corredoras de bolsa estos últimos años, sino que también tiene que ver con inversionistas extranjeros, inversionistas institucionales. Yo creo que hay de todo un poco, y en la medida que esto se convierte en una profecía autocumplida, el FOMO también, este fear of missing out, de todas las subidas que ha habido en bolsa, todo ha ido sumando para que el IPSA sea de las mejores bolsas del mundo del 2025. Ahora, Arturo, bueno, claro, una de las mejores bolsas del mundo, pero hay varias bolsas del mundo que han andado bien. O sea, en Latinoamérica varias, en emergentes varias, en Europa varias. O sea, tampoco es como que es un fenómeno tan aislado y probablemente tiene que ver con cosas que mencionabas tú, sumado a un punto de partida de valorizaciones muy bajas. Entonces, partimos comprando cosas muy baratas, han subido 35% y la pregunta es si 35% después todavía se ven baratas las cosas. Sí, tienes toda la razón en ese sentido. O sea, aquí ya hay que entrar a ver los múltiplos. O sea, para que la gente que no sabe, que está escuchando, los múltiplos a que se refieren es esa relación que hay entre los precios en bolsa y lo que realmente están ganando las empresas. O sea, esos múltiplos son los que hay que ver, y en ese sentido, por ejemplo, nosotros creemos que el sector bancario es un buen termómetro. En el sentido, están descuento en torno al 20% de las medias de los últimos 10 años, aún en lo que es precio-utilidad, o el PER, como se conoce en Estados Unidos, y han saltado la utilidad, por ejemplo, un 17% respecto del año pasado. Hay ciertas señales de alerta, por ejemplo, que el crecimiento de los préstamos
es una amenaza y que también es un síntoma del crecimiento económico. Pero hay ciertas oportunidades todavía, sobre todo, por ejemplo, en bancos de menor capitalización, que ahí están en la mitad de su valor bolsa libro, por ejemplo, que los bancos grandes. O sea, los bancos más grandes están en 2,6, por ejemplo, bolsa libro, comparado con los bancos más pequeños. Me refiero, por ejemplo, a un Itaú, que están en 1,3, por ejemplo. Están en un, ya. Ok, o sea, ahora, hay acciones que este año han andado realmente muy bien. Todas relacionadas estoy pensando en el retail en general, en las Falabella, las Ripley, que han tenido años realmente buenos, no sé, 60, 70% y más también. Y algunas otras acciones que han andado bastante mal, o sea, CMPC yo creo que está en rojo todavía, CAP, que no sé, puede estar un poquito en verde, pero muy poco. Entonces, ¿qué recomendación le harías, Arturo, a alguien que ha tenido durante este año las acciones ganadoras? ¿Las mantiene o las vende? Y después la pregunta de lo mismo, pero para las perdedoras. ¿Qué ha tenido las acciones perdedoras? ¿Hace stop loss, digamos, y hace un carro o vale la pena esperarlas porque ya van a pagar en algún minuto? Ese dilema que me estás planteando o que estás planteando aquí en la entrevista es un dilema que se dio mucho en Estados Unidos estos últimos años cuando subieron mucho las tecnológicas y se decía, bueno, será momento de salir de las tecnológicas e ir a los sectores más tradicionales como el Dow Jones, por ejemplo, industriales, y de esa forma ir a las que están más rezagadas pensando que las otras están muy caras. En ese sentido, en Chile, yo creo que lo mejor es mantener un equilibrio dentro de los portafolios. Por más lugar común que pueda sonar, yo creo que eso sigue siendo una máxima que no se debe olvidar. Y aquí el sector bancario, el sector retail relacionado al consumo, por ejemplo, y también empresas que están mirando al mundo, en el caso de Vapores, Latam, por ejemplo, son buenas alternativas. Yo creo que no porque una empresa esté muy barata, ya sea múltiplos o, o lejos de su promedio histórico, va a ser un argumento necesario como para comprarla. Y lo mismo pasa las que están muy caras. O sea, por eso a nosotros nos gusta mucho recomendar calidad. En el fondo, empresas que quizás no están tan baratas, pero que les va muy bien en su negocio. Más allá quizás de comprar valor, que serían empresas que están muy baratas en bolsa y se le ve mucho upside. En resumen, a nosotros nos gustaría recomendar más bien calidad, empresas que le esté yendo bien, aunque estén caras, que jugarnos por empresas que quizás estén muy baratas en bolsa porque algún motivo también tienen por ese castigo. Yo estoy de acuerdo contigo y esa es como la filosofía de Warren Buffett. Ahora, ¿cuáles son esos 2 o 3 nombres de empresas de calidad, aunque no están baratas? Mira, ¿Bancos grandes? sí, mira, es que estamos en bancos importantes, en el sentido que esos ROEs sobre el 20% están demostrando que hay una gestión importante ahí en los bancos grandes, principalmente Banco Chile y Banco Santander. Yo creo que son dos empresas que habría que tener en los portafolios pensando justamente en ese enfoque de calidad. Y también hay otras empresas que pueden tener menor capitalización bursátil, que pueden ser quizás más para cliente retail que para cliente más institucional, pero que también hay ciertas posibilidades. Pero yo, si tuviera que inclinarme por dos empresas de calidad, hablaría de Santander y de Banco de Chile. Y el mundo small cap, que como que tiene también un nuevo auge, porque como ha subido tanto la bolsa, aparecen acciones de segunda pantalla, que eso significa que no están ahí todo el día en el tapete, pero están subiendo. Y acá hay constructoras y hay otras, digamos, hasta las macizas, a propósito de Venezuela, han subido. ¿Tú le ves valor hoy día a las empresas small caps? Sí, sin duda. Ahí lo que pasa es que hay que hacer un trabajo muy detallado y no hay tanto insumo en el mercado como para hacer estudios tan acabados como para decir esta empresa realmente vale la pena y vale la pena soportar su falta de liquidez, la volatilidad que deriva de la falta de liquidez también. Entonces, si bien pueden ser oportunidades muy buenas y efectivamente nosotros estamos analizando un par de empresas en ese sentido, lo que sí hay que tener muy en cuenta es que el análisis hay que hacerlo muy autogestionado, o sea, toda la información que hay en el mercado, más la que se pueda recabar de los estados financieros, de los modelos de negocio, de los benchmarks, porque tiene ese riesgo, o sea, son empresas menos estudiadas en el mercado y por ende hay que hacer un trabajo más exhaustivo para realmente tener la convicción y poder mantenerla en el largo plazo en situaciones que pueden ser también volátiles y que pueden, en el fondo, uno cambiar
de percepción en el camino. Arturo, el regreso de Salfa Corp al IPSA, ¿cómo lo ven? Bueno, es un poco natural respecto de lo que se podía esperar, sobre todo que es un sector que ha estado también este año. Va a ser un impacto marginal por el peso de Salfa Corp, pero lo que está diciendo es que podría ser que ese sector en particular esté mejorando respecto de lo que se veía hace 1 año y medio, 2 años, pero va a depender mucho de las condiciones monetarias. O sea, el negocio de las inmobiliarias, las constructoras en general, va a depender mucho de la flexibilidad que tengan los bancos centrales, de las condiciones de los bancos para prestar dinero. Está diciendo anteriormente que es una amenaza para los bancos el próximo año el cuánto van a prestar. Entonces es un negocio que si es que hay plata en el mercado, si es que hay capacidad de crédito, va a funcionar bien, pero si no, va a ser más difícil. Y concretamente hoy día entra el IPSA y es un día donde sabemos que el mercado está súper ilíquido, cierra más temprano y qué sé yo, pero tiene que haber grandes compras, ¿o no? Hoy día. Debería ser un día en particular de mucho movimiento en esa empresa en particular. Yo creo que hoy día se va a robar un poco la película, pero no deja de ser un día muy puntual, un día que es corto en el fondo y que va a ser por el hito que entra el IPSA, pero eso no creo que vaya a mantenerse mucho tiempo. Perfecto. Arturo Frey, gerente general de Renta 4, muchas gracias por conversar con nosotros. Te pasaste, Arturo. Muchas gracias. Sí, encantado. Buen 18. Un abrazo grande, que disfrutes. Gracias.